Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de las Religiones. Estamos hablando de Rudolf Otto, pautas para la lectura de los santos. Esta parte segunda. Vamos a hablar del aspecto de la energía. Por último, junto con los anteriores aspectos del numen que hemos designado con las palabras tremendo y majestad, corre y se entremezcla un tercero, que llamo la energía. Esta energía del numen se percibe con gran intensidad en la orgé o cólera y evoca expresiones simbólicas tales como vida, pasión, esencia afectiva, voluntad, fuerza, movimiento, agitación, actividad, impulso. Estos rasgos o caracteres con que se presenta se repiten sin desfiguración esencial desde los grados inferiores de lo demoníaco hasta la representación del Dios viviente. Constituyen el aspecto y sentimiento que más ha suscitado la oposición contra el Dios filosófico, pensado y definido por la especulación racional. Contra este Dios vivo, los filósofos han arrojado el dictado del antropoformismo. Con razón, en parte, porque sus mismos partidarios han desconocido casi siempre el carácter puramente analógico de sus términos tomados en la esfera de los sentimientos generales del hombre. Pero sin razón, porque a pesar de este error, las citadas palabras expresan con exacto sentimiento un aspecto genuino, es decir, irracional, del teion, el numen, al que la propia religión ha tenido que acudir para evitar su completa racionalización. En efecto, siempre que se ha combatido a favor del Dios vivo y del voluntarismo, han luchado los irracionalistas contra los racionalistas, como Lutero contra Erasmo. La omnipotencia Dei de Lutero, en su de servo arbitrio, no es otra cosa que la unión de la majestad, en el sentido de absoluta prepotencia con esta energía, entendida como lo que acosa, activa, domina, vive sin momento de descenso y sin residuo inerte. En la mística también alienta intensa esta energía del numen, al menos en la mística voluntarista, en la mística del amor. Aparece una y otra vez en ese abrasador fuego amoroso cuya impetuosa violencia apenas soporta el místico en ese amor que lo oprime y que el místico desearía ver dulcificado para no consumirse del todo en él. Y en esta impetuosidad radica el sensible parentesco de este amor con la orgía devastadora, abrasadora, en uno y otro caso que se muestra la misma energía, solo que distintamente aplicada. El amor, dice un místico, no es más que cólera extinguida. En las especulaciones de Fichte sobre lo absoluto como gigantesco, febril afán de acción en la voluntad demoníaca de Schopenhauer, encuéntrase esta misma energía. Pero ambos filósofos cometen el mismo error que comete el mito. Este error consiste en suponer que los predicados naturales, que aplicados a algo inefable, solo pueden ser usados en concepto de ideogramas, traducen realmente lo racional, de suerte que los símbolos de la expresión se toman por conceptos adecuados y por base de un conocimiento científico. Asimismo, Goethe, como veremos después, percibe y acentúa de modo muy peculiar este carácter enérgico del numen, en sus extrañas descripciones de lo que él llama demoníaco. Los griegos designaban por la común con la palabra eusebeia, la relación de emoción y de servidumbre respecto a lo divino. Además, contaban con la palabra eulabea. Su diferencia con eusebeia puede señalarse con exactitud. La palabra eusebeia es la que alude especialmente a los tres caracteres del numen que acabamos de desarrollar. Hablemos del misterio. Un Dios que concebimos no es Dios. Terstehan. Hemos denominado mysterium, tremendum, al objeto luminoso, y hemos comenzado, desde luego, por determinar el concepto tan solo accesorio de tremendum, que solo es analógico, porque su análisis es más fácil que el de otro concepto principal de mysterium. Ahora nos corresponde intentar alguna mayor precisión respecto de este último, pues el concepto de tremendo no aclara el concepto de misterio, sino que se agrega a él como predicado sintético. Cierto es que las reacciones sentimentales que uno de ellos suscita se extravasan y fluyen naturalmente hacia las que corresponden al otro. Puede decirse que en nuestro sentimiento verbal el concepto de misterio está ligado con tal fuerza a su predicado sintético de tremendo que apenas puede nombrarse a uno sin que el otro resuene sintónicamente. Misterio ya es de suyo misterio tremendo. Pero no quiere decirse que así suceda siempre. En su esencia, misterioso y tremendo son dos aspectos, dos sentimientos del numen, claramente diferenciados. En efecto, a veces el misterio prepondera y se manifiesta con tal pujanza en el primer plano que el otro retrocede y casi se extingue. Podríamos verlo claramente en algunas formas de la mística. Incluso ocurre en ciertas ocasiones que el sentimiento provocado por uno de los dos aspectos colma todo el volumen del espíritu sin que el otro tenga entonces entrada. El misterio
por sí solo, separado de lo tremendo, puede ser designado con mayor exactitud por la palabra mirun o mirable, admirable. Mirun no es todavía admirandum, que debe admirarse. La transformación de aquel en este se opera merced al poder fascinante y al carácter augusto del numen de que después hablaremos. Todavía mirun no equivale a admirar, sino tan solo a asombrarse, sorprenderse. Asombrarse en su verdadero sentido, porque este al principio es un estado de ánimo, que se manifiesta exclusivamente en la esfera de lo luminoso y solo en la forma más desvaída y generalizada, que llamamos asombro, se transfiere y pasa a otras esferas. Si ahora buscamos un nombre para designar la reacción específica que provoca el misterio, lo mirun en el ánimo del hombre, tampoco encontramos, en este caso, más que una denominación que se aplica igualmente a un estado natural y que por lo tanto ha de tomarse, a manera de símil o analogía, es el estupor. El estupor es claramente distinto de tremor. Significa el asombroso intenso, el pasmo, el quedarse con la boca abierta. Misterio, en su acepción general y por lo tanto más desvaída, significa solamente lo extraño, lo que no se comprende y no se explica. En consecuencia, es también un concepto tomado de la esfera de los sentimientos naturales del hombre y que gracias a cierta analogía se nos ofrece como designación para aquello que nos referimos sin expresarlo íntegramente. Pero el misterio religioso, el auténtico mirun es, para decirlo acaso de la manera más justa, lo heterogéneo en absoluto, lo tateron, anya, alineum, lo extraño y chocante. Lo que se sale resueltamente del círculo de lo consuetudinario, comprendido, familiar, íntimo, oponiéndose a ello, y por tanto colma el ánimo de intenso asombro. Este elemento se presenta ya en el estadio más bajo, como tosca conmoción del sentimiento luminoso en la religión de los primitivos. El carácter esencial de ese primer estadio no consiste en habérselas, como cree el animismo, con almas. Entes extraños por casualidad no pueden ser vistos. Los espíritus, las almas y otros conceptos análogos no son más que el resultado de racionalizaciones posteriores que intentan explicar de alguna manera el enigma del mirun y que ejercen sobre la emoción misma un efecto debilitante, difuminador. No es de ahí de donde brota la religión. De ahí nace la racionalización de la religión, la cual llega a menudo a teorías de tan tosca construcción y explicaciones tan plausibles que justamente por eso elimina y desaloja todo misterio. Los mitos sistematizados, así como la escolástica desarrollada, no son sino laminaciones de los procesos religiosos fundamentales que quedan plasmados y finalmente anulados por completo. El carácter propio que ofrece este aspecto del numen en el grado inferior consiste en su peculiaridad sentimental. Es el estupor ante lo absolutamente heterogéneo, ya se le llame espíritu, demonio, deva, ya se prescinda de nombrarlo, ya se engendren entes imaginarios para su explicación y captación, ya se aprovechen para ellos seres fabulosos producidos por la fantasía aparte y antes de haberse suscitado el terror demoníaco. Conforme a las leyes de que explicaremos más adelante, este sentimiento de lo absolutamente heterogéneo se adherirá a ciertos objetos que a veces también concurrirán a provocarlo, objetos ya de suyo enigmáticos, desde el punto de vista natural, cosas sorprendentes, impresionantes, fenómenos, procesos y cosas chocantes de la naturaleza, del mundo animal, de los hombres. Pero en estos casos trátase también de un sentimiento peculiarismo, a saber, luminoso, que se une a otro de índole natural, nunca de una exaltación de este último. No hay tránsito gradual del estupor natural al estupor demoníaco. El objeto realmente misterioso es inaprensible e incomprensible, no solo porque mi conocimiento tiene respecto a él límites infranqueables, sino además porque tropiezo con algo absolutamente heterogéneo, que por su género y su esencia es inconmensurable con mi esencia y que por esta razón me hace retroceder, espantado. Ya el estremecimiento contribuye notoriamente a la seducción que ejercen las historias de fantasmas a causa de la grata sensación de bienestar que se experimenta después cuando el ánimo vuelve a expandirse y liberarse. Así, vistas las cosas, no es el espectro la verdadera causa del placer, sino por el contrario, la circunstancia de que nos libramos de él. El mismo, la cosa, singular y extraña, atrae la fantasía, pero no es por algo largo y blanco, como alguien definió al fantasma, y por ser un espíritu o por cualquier otro de los predicados positivos y conceptuales que la fantasía imagina de él, sino por ser un prodigio, un absurdo, una cosa como en realidad no hay otra, por ser absolutamente heterogéneo con el hombre, en suma, por no pertenecer al círculo de nuestra realidad, sino a otro distinto que provoca en nuestro ánimo un interés irrefrenable.
Y al clarificarse y elevarse por encima del plano de lo demoníaco, este sentimiento de absoluta heterogeneidad adopta formas superiores y más perfectas, las cuales ponen el objeto luminoso en contraposición, no solo con el sólido y corriente, es decir, con la naturaleza en general, y por consiguiente lo hacen sobrenatural. La mística lo llama en conclusión la nada. Con esta palabra no quiere significar solo aquello de que nada se puede decir, sino lo que es en esencia heterogéneo y opuesto a cuanto existe y puede ser pensado. Pero a medida que extremamos hasta la paradoja esta negación y contraposición, única cosa que aquí puede hacer el pensamiento conceptual para aprender el elemento misterioso del numen, va haciéndose más vivaz el sentimiento de sus cualidades positivas hasta llegar a la exaltación. El Yun-Yang es simplemente el Mirium llevado al extremo de la paradoja y antinomia, de que hablaremos enseguida. A quien no comparta este conocimiento ha de parecerle aberración pura los escritos sobre la prajna paramita que glorifican el Shunya, el vacío, y le resultará inconcebible la seducción que han ejercido sobre millones de hombres. Sobrenatural y supracósmico son designaciones que tienen traza de predicados positivos. Por esta razón, las palabras sobrenatural y supracósmico son aptas para designar una realidad y una manera de ser absolutamente heterogénea de cuya peculiaridad sentimos algo, sin poder expresarlo por conceptos claros. Este aspecto de lo luminoso, que hemos llamado su misterio, experimenta, por su parte, en casi todas las direcciones de la evolución histórica de la religión, una transformación, que en realidad no es sino la exaltación, la potenciación cada vez más recia a su carácter mirífico. Lo mirum, por ser lo absolutamente heterogéneo, es desde luego impresible e incomprensible, lo acataleptón, como decía Crisóstomo, aquello que escapa a nuestros conceptos porque trasciende de todas las categorías de nuestro pensamiento. No solo inaprehensible para nuestras categorías, no solo incomprensible por sus disimilitud, que trastorna, deslumbra, angustia y pone en peligro la razón, sino definido simultáneamente por atributos contrarios que se excluyen y contradicen. Precisamente, la mística es en su raíz una teología del mirum, de lo absolutamente heterogéneo, de paradojas y antinomias, de oposita y coincidentia, oppositorum, y aun en los casos en que degenera continúa manejando estos elementos con una ingeniosidad desconcertante. Pero la mística no puede oponerse a la religión corriente, claramente comprenderemos cuál es la relación verdadera entre ambas. Hablemos del aspecto fascinante, el elemento peculiar de la emoción de la actitud religiosa. Lo fascinante en su forma de excesivo y de superabundante en el cristianismo y otras religiones. Dios es una cosa en sí, deinos, enorme. El contenido cualitativo de lo luminoso, que se presenta bajo la forma de misterio, está constituido de una parte por ese elemento antes descrito que hemos llamado tremendum, que detiene y distancia con su majestad, pero de otra parte es claramente algo que al mismo tiempo atrae, capta, embarga, fascina. Ambos elementos, atrayentes y retrayentes, vienen a formar entre sí una extraña armonía de contraste. Es el hecho más singular y notable de la historia de la religión. En la misma medida que el objeto divino, demoníaco, puede aparecer horroroso y espantable al ánimo que se le presenta otro tanto como seductor y atractivo. Las representaciones y conceptos racionales que corren paralelos con este elemento irracional fascinante y sirven para esquematizarlo son el amor, la misericordia, la compasión, la piedad, todos ellos ingredientes naturales de la vida espiritual corriente, si bien pensados en su perfección suma. Pero, por mucha parte que tengan estos elementos en la emoción religiosa de la beatitud, esta no queda completamente expresada y agotada por ellos, de la misma manera que en la infidelidad religiosa, cuando se siente la ira, contiene elementos profundamente irracionales, igual ocurre con su pareja contraria, la beatitud religiosa. La cólera, comprendida en un sentido puramente racional o ético, no agota aquel profundo horror y espanto encerrado en el misterio de la divinidad. Asimismo, tampoco el ánimo clemente explica y expresa por entero ese aspecto profundamente admirable que se siente en el beatífico misterio de la divinidad. Puede designársela con la palabra gracia, pero entonces ha de entenderse esta en el pleno sentido de la palabra. Este algo más tiene sus formas previas en los primeros estadios de la historia de la religión. Fuera muy posible, casi verosímil, que el sentimiento religioso en los primeros grados de su evolución se iniciase solamente por una de esas dos facetas o polos, a saber, por el retrayente o tremendum, y que al principio solo se mostrase bajo la figura de pavor demoníaco.
Pero partiendo de este sentimiento de pavor demoníaco, si no era nada más que eso, ni formaba con otros momentos parte de un conjunto más amplio, más pleno, que penetrara poco a poco en la conciencia, no puede pasarse por tránsito gradual a los sentimientos en que el ánimo se vuelve con tonalidad positiva a un numen. De aquel sentimiento podrían hacer solamente un culto, en la forma de apaitesai y de apoterpein, de expiaciones y reconciliaciones, de intentos para aplacar y desviar la cólera. Por virtud de una multitud de procedimientos extraños e intervenciones fantásticas, se intenta apoderarse de lo religioso, de lo misterioso, colmarse de ello y hasta identificarse con él. Estos procedimientos son de dos clases. Una, la identificación de uno mismo con el numen, por actos mágico-culturales como fórmulas, bendiciones, conjuros, consagraciones, sortilegio, y otra, las prácticas chamanistas, por las cuales el hombre se apodera del numen. El punto de partida fue exclusivamente mágico y el propósito tan solo el de apropiarse la fuerza maravillosa del numen para aplicarla a fines naturales. El término de este desarrollo está constituido por los estados más sublimados de la mística refinada, como estar en el espíritu. Por muy distintos que estos estados, desde lo más elementales a lo más depurados, sean entre sí, todos muestran, sin embargo, un rasgo común, y es que en ellos se percibe y siente el misterio en su realidad positiva y conforme a su íntima cualidad como algo que proporciona la beatitud, pero sin que se pueda expresar ni concebir, sino solamente experimentar, vivir. Y en este vivir lo misterioso consiste propiamente la beatificación. Y solo por imágenes y analogías de un concepto remoto, confuso, insuficiente, lo que ningún objeto han visto, lo que ningún oído ha escuchado, lo que no ha sentido ningún corazón humano. Quien no percibe la armonía de estas palabras de San Pablo, el poder embriagador y dionisiaco que en ellas reside, es muy instructivo para el caso en que estas palabras, para los cuales el sentimiento quisiera expresar su máxima tensión. El alma desiste de toda imagen y solamente se expresa en lo negativo. ¿Cómo podré conocerte bastante? Suma eminencia. ¿Cómo podrá mi boca designarte por tus atributos? Tú eres un inabarcable mar, y yo me sumo en tu compasión. El simple amor, la mera confianza, por mucha felicidad que engendre, no explican este poder de rapto y enajenación que obra en nuestros cánticos de gracia, sobre todo en nuestros cánticos de anhelo por la última salvación, Jerusalén, la eminente ciudad, o bien esta otra, de lejos he vislumbrado, oh Señor. A ti corro presuroso, puesto que no puedo con el cuerpo, con el corazón, pero carne terrena y tierna cardenal, enseguida caigo. Cima del placer perfectísimo, eterna magnificencia, espléndido sol que no sufre cambio ni mudanza, o bien aquel que se anejase. En el mar profundo de la divinidad se libraría por entero de toda aflicción, angustia y dolor. Identifica, en todos estos ejemplos, palpita ese algo más que hemos llamado lo fascinante y asimismo palpita en los panegíricos exaltados de la gracia. En todos estos panegíricos del entusiasmo está en singular contraste con la aparente pobreza y frecuente puerilidad de lo que efectivamente nos ofrece en los conceptos e imágenes sensibles. En lo que advierte quien viaja en compañía de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, siempre con anhelante expectación de que, al final, se descorra la cortina. Y en efecto, la cortina se descorre y entonces casi aterra lo poco que hay tras ella. En donde quiera, la salvación es algo que apenas le entra o que en absoluto no le entra en la cabeza al hombre natural. Algo que aun entendiéndolo le suele parecer tedioso, sin interés, y a veces en absoluto contra gusto y natura, como la visitó beatífica de la intuición divina en nuestra propia teoría de la salvación. También se da en el sentimiento de lo solemne que se revela igual en la recogida y absorta devoción, en la elevación del alma hacia lo santo por un individuo aislado, que en el culto público ejercido con seriedad y unción. Pero, aun cuando esto fuera verdad, sería por razones distintas de las alegadas por Schleiermacher, y de otro lado, el elemento irracional fascinante puede presentarse en cada caso con mayor o menor preponderancia, y sin embargo conducir a estados tales como la Ishia, estado místico de profunda quietud del espíritu, y el arrobo, en los cuales casi llena por sí solo el volumen del alma. Esta circunstancia muestra también que tras y sobre nuestra esencia racional yace oculto algo que es lo último y sumo de nuestra naturaleza, algo que no se satisface porque saciemos y acallemos las necesidades de nuestros impulsos y deseos sensibles, espirituales e intelectuales.
De la misma manera que aquel carácter de absoluta heterogeneidad del numen que hemos encontrado, formando parte de su aspecto misterioso, sirve de punto de partida y tránsito para llegar después a lo sobrenatural y a lo supercósmico. Lo fascinante, por exaltación, se convierte en lo excesivo, que ocupa sobre esta línea en concepto de elemento místico, un lugar homólogo al que el epekeina ocupa sobre la otra y como correspondiente con esta ha de entenderse. Al afirmarlo así, conduce claramente la investigación de aquellas grandes experiencias en que la emoción religiosa se muestra en su mayor pureza y con evidente claridad, lo mismo en sus formas más exaltadas que en las menos típicas de una devoción tranquila e inculcada. Las emociones de la gracia, de la conversión, de la regeneración. Los testimonios autobiográficos de los conversos, a comenzar por San Pablo, son una prueba documental de esta afirmación. William James ha reunido gran número de ellos, sin percatarse del elemento irracional que en todos tiembla. En este momento no sentí más que una alegría y un deleite inefables. Un tercero señala casi con dogmática exactitud las peculiares cualidades de la beatitud religiosa frente a las demás alegrías racionales. La representación que los conversos se hacen de la bondad de Dios y la alegría que de ella reciban son algo especial y absolutamente distinto a todo lo que un hombre corriente puede sentir o representarte. Tan solo podría compararse con quien es nacido a la vida en medio de la muerte y equivale a la resurrección de los muertos. Esta emoción llega a lo excesivo. Superabundas en los místicos. Solo me es dado decir que si una gota de eso que siento cayera en el infierno, el propio infierno se convertiría en un paraíso. Donde quiera es algo absolutamente fascinante, una salvación que comparada con todo lo natural que se pueda decir o con que pueda comparar, es lo excesivo y superabundante o conserva fuertes vestigios de ello. Cuanto queda dicho vale también para el nirvana de Buda y sus deleites, solo en apariencia, fríos o negativos. Pero cuando al fin llegó el momento de declarar que sea el nirvana mismo, acabó por decir, después de algunos titubeos, en voz suave y contenida, bliss, unsprechable, beatitud indecible, y en la suavidad y mesura de la respuesta, en la grave entonación de la voz, en el rostro y en el ademán, manifestaba mejor que con las palabras lo que pensaba de ello. Pero a la vez decimos, por vía negationis, que Dios no solo es el fundamento y el superlativo de todo lo pensable, sino que es, en sí mismo, una cosa aparte y llena de contenido propio, de que no es otra cosa sino lo que nosotros llamamos luminoso, bien que de ordinario es un plano más bajo en una forma ya desgastada, atenuada, retórica. Por eso significa dirus, horrible, y tremendo, siniestro e impotente, poderoso y extraño, milagroso y admirable, lo que amedrenta y a la vez fascina, divino y demoníaco y energético. Pero esto es, por así decir, una interpretación racionalista, en todo caso racionalizada y ulterior del concepto auténtico, pues enorme es primero y propiamente aquello que no sentimos para nosotros normal, lo inquietante, es decir, algo luminoso. Y justamente en el citado pasaje, Sófocles quiere dar a entender esta cosa inquietante que hay en el hombre. Pero en otros lugares de sus obras usa la palabra con el matiz de su sentido originario. Entonces, enorme significa más bien tanto como monstruoso, inquietante, horrible. Así una ciudad, una casa donde ha ocurrido un hecho enorme, sigue siendo medrosa a todos los que la pisan. Allí la luz del día no alumbra tan clara y las estrellas parecen haber perdido su brillo. Cuando encontramos algo inesperado, cuando nuestros ojos ven algo enorme, nuestro espíritu queda por un tiempo suspendido, porque no tenemos nada con qué compararlo. Esas palabras de Antonio en el Tasso, lo enorme no tiene nada que ver con la magnitud, pues esta no se representa en realidad. Tampoco enorme equivale aquí a horrible, sino a lo que suscita en nosotros. Hablemos de lo santo, como categoría a priori, ideas puras, la predisposición. Lo santo, en el pleno sentido de la palabra, es por tanto para nosotros una categoría compuesta. Sus partes componentes son unos elementos racionales e irracionales. Pero lo mismo respecto a unos que a otros, lo santo es una categoría pura y a priori. Esta es una afirmación que hemos de mantener con todo rigor frente a todo sensualismo y todo evolucionismo. Las ideas racionales del absoluto, de perfección, necesidad y entidad, y asimismo la de lo bueno, como un valor objetivo y de validez objetivamente obligatoria, no proceden ni se desarrollan de ninguna clase de percepción sensible. Toda epigénesis, heterogonía y demás expresiones de vacilante transacción no hacen más que ocultar el verdadero problema.
Tenemos que prescindir aquí de toda experiencia sensible, para referirnos a aquello que, independientemente de toda percepción, está predispuesto en la razón pura, en el mismo espíritu como su disposición más primigenia. Las famosas palabras con que hace la crítica de la razón pura dice así: no hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Pues, ¿por dónde iba a despertarse la facultad de conocer, a su ejercicio, como no fuera por medio de objetos que hicieron nuestros sentidos? De esta especie es lo luminoso. Irrumpe de la base cognoscitiva más honda del alma, pero no antes de poseer datos y experiencias cósmicas y sensibles, sino en estas y entre estas. Encontramos predispuestos en estas convicciones y sentimientos que se diferencian por su naturaleza de todos los que pueden proporcionar la percepción sensible. No son percepciones sensibles, sino en primer lugar extrañas explicaciones y valoraciones de los datos suministrados por los sentidos, y en segundo lugar, en grado más alto, posiciones de objetos y entidades que no pertenecen ya al mundo perceptible, sino que añaden a este y sobre este. Y como no son de suyo percepciones sensibles, dicho se está que tampoco pueden ser transformaciones de ellas. La única transformación posible respecto a las percepciones sensibles es el tránsito desde la intuición concreta de las percepciones al concepto que corresponde de ella. Por tanto, aluden como los conceptos puros del entendimiento de Kant y las valoraciones e ideas estéticas y morales a una fuente oculta y sustantiva de representaciones y sentimientos que existe en el alma independientemente de toda experiencia sensible. La naturaleza solo puede ser explicada partiendo de fuerzas fundamentales dadas anteriormente y cuyas leyes son las que debemos buscar. No tendría sentido que se intentase explicar a su vez esas fuerzas primeras. Y se le supone desde el principio como un ser que se nos semeja bastante por sus disposiciones y fuerzas, pues sumergirse en la vida anímica del Pithecanthropos es cosa imposible. Asimismo, no podemos explicarnos los movimientos del espíritu animal más que por las pálidas analogías y por una retrogradación del espíritu desarrollado. El territorio del espíritu infrahumano no se puede explicar si no lo interpretamos a su vez como una predisposición a la predisposición del espíritu evolucionado que en él se comporta como en un embrión. A esta fuente nosotros la llamamos disposición latente del espíritu humano. De aquí surgen las llamadas estados de gracia anticipada. No sé bien lo que es, pero sin embargo siento a mi corazón que se lanza tras ese desconocido sin el cual jamás podré sosegar. En los primeros días de mi infancia he querido, maestro, hacer como los demás hombres y buscar este bien entre nuestras criaturas. Y San Agustín decía en Confesiones: ¿dónde le han conocido los hombres para desearlo así? ¿Lo han visto acaso para amarlo? Lo tenemos, no se sabe cómo. Todas estas son manifestaciones de una predisposición que se convierte en intento, en impulso. Y si la ley fundamental biogénica, según la cual las fases y momentos de la formación del individuo repiten los de la especie, tienen algún valor real en alguna esfera, es esta. Las disposiciones naturales que trae consigo la razón humana al aparecer la especie hombre en la historia se convirtieron un día en instinto, parte por obra de los estímulos exteriores, parte por la propia urgencia interior. Este instinto es religioso que quiere hacerse claro a sí mismo por medio de movimientos tacteantes, por la formación de representaciones, por la producción de ideas cada vez más adelantadas y al fin lo consigue, merced a la evolución acabada de las oscuras ideas a priori de donde se engendró esta agitación. Este buscar, este producir y evolucionar constituye la evolución de la religión en la historia, cuya trama estamos explicando.